última clase formal de la materia. El lunes les presento el proyecto de certificación y vamos a leer hacer un recorrido por el formato, ¿no? El formato, ya han entregado, así supongo, al menos el semestre pasado, ya situaciones de proyectos de certificación, entonces pues ya más o menos conocen el caminito, ¿no? Es un documento formal, evidentemente, y que va muy completo, ¿no? Lo más completo posible que es parte fundamental, muy central de las certificaciones aquí en la universidad. Ok, entonces quedamos que el día de hoy era hacer una revisión de las tareas para que todos estemos bien conscientes, ¿no? De las 7 tareas y ya viene el proyecto de certificación, ¿ok? Entonces la tarea 1, a ver, dígame ¿alguien se acuerda de la tarea 1? ¿A qué se refería la tarea 1? Simular lo de la memoria ALU. Ok, fue una primera parte de lo que fue era una simulación, ¿verdad? Simulación de la parte Lógica. lógica de una unidad lógica aritmética. ¿Sí? Entre paréntesis, ALU. Esa fue la primera tarea, ¿no? O sea, quise hacer un resumen porque eso ayuda en cuanto a los conceptos básicos de electrónica digital 1. Agarrar esta unidad lógica aritmética que es la parte central de un procesador digital, ¿sí? De todo lo que tenemos aquí en las PCs, en los celulares y reproductores de música y por donde quieran van esas cosas. Es una unidad lógico-aritmética y como dice el nombre, pues está muy totalmente definida con el propio nombre. Es un sistema, es una unidad, es un conjunto de elementos electrónicos digitales en hardware. Así que lo que hacen es operaciones lógicas y aritméticas. Entonces agarramos la primera parte y esa primera parte pues era simularla, ¿no? O sea, agarramos una ALU y ahí vimos lo que fueron compuertas y entradas y salidas de una unidad lógico-aritmética, ¿no? O sea, como entra, uno selecciona la función, si la función va a ser lógica o aritmética y de acuerdo a la palabra de entrada, pues es lo que define al sistema qué tipo de función lógica va a ser. En este caso era simular las funciones básicas AND, OR, XOR, complemento, etcétera, ¿no? De la unidad lógico-aritmética. Ok, esa fue la tarea 1. La tarea 2 también era una simulación. Evidentemente todo el semestre fueron simulaciones de la ALU completa. ¿Sí? Pues aquí ya entra pues todas las funciones completas de la unidad lógico-aritmética. Entonces ya vino la suma, la resta. No tenía esta unidad una multiplicación. El multiplicador casi siempre viene como una unidad separada de la ALU, el multiplicador para no hacer más compleja la ALU. Entonces ahí vino pues toda esta parte, ¿no? Ok. La tarea 3. Aquí en la tarea que entramos a todo lo que fue el primer tema central, fundamental de electrónica digital 2,
lo que se le llaman máquinas de estado. Máquinas de estados. Entonces aquí hicimos una primera maquinita de estados para agarrar empezar a tomar la metodología para hacer máquinas de estados. Aquí lo que yo les comentaba es que todo en electrónica digital, todo son máquinas de estado como principios de funcionamiento. O sea, yo tengo un sistema de videovigilancia y está en un cierto estado, o sea, ¿sí? Un número de cámaras o lo que sea está en cierto estado. Cuando viene un evento que se tiene que juzgar, pues cambia esa máquina de estados a otros, ¿no? A otro lugar, ¿no? O sea, si entra una persona, invade un área, eso inmediatamente es un evento, es una entrada que hace que el sistema cambie, entonces va a otro estado, entonces ya puede venir un sistema de warning, un sistema de alarma, etcétera, etcétera. Pero todos son máquinas de estado, totalmente. Y las computadoras son máquinas de estado. Máquinas de estado, si uno le da un teclazo al teclado, oprime una tecla, viene un evento y la máquina va a atender eso. Evidentemente lo puede atender de diferentes maneras. Hay dos maneras de atender entradas a las máquinas de estado, ¿no? O sea, que uno vaya y supervise lo que le llaman pooling los norteamericanos. O sea, uno está supervisando lo que puede ocurrir en la máquina y de acuerdo a esa supervisión, pues llega un momento en que dice, aquí ya cambió, entonces tomamos la decisión. Y en el caso de los procesadores, lo que se genera es lo que le llaman una interrupción, como una segunda manera de atender cambios de estado. Sí, o sea, viene la tecla del oprimida y eso genera una interrupción al procesador central y ya va y se determina quién interrumpió. Y de acuerdo a quién interrumpió, pues la máquina de estados cambia, ¿no? Para atender eso, etc. Pues todos son máquinas de estado. Entonces y normalmente son máquinas de estado mili, ¿sí? Lo más común es que sean máquinas de estado mili. ¿Por qué? Porque obedecen a entradas y las entradas hacen que cambien las salidas. Las máquinas Moore, acuérdense que por sí mismas su salida no depende de las entradas, sino del cambio de estado nada más de la máquina. Pues, pero la gran mayoría son mili las máquinas. Ok, en este caso se generó una primera maquinita mili. Y aquí entra un tema central de máquinas de estado que son las memorias, ¿sí? O los flip-flop, ¿sí? Que guardan los estados. Y bueno, de flip-flops decimos, bueno, lo clásico son dos, el flip-flop D y el flip-flop JK. Y tienen sus pros y sus contras. La ventaja que tienen los flip-flops JK es que hacen que la electrónica alrededor de esa memoria, de ese flip-flop, la electrónica que se adhiere en la máquina de estados, se minimiza. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos dos entradas, J y K. ¿Sí? Y eso hace que las funciones booleanas de entrada a esa memoria, para que la memoria pueda estar en cierto estado, pues todo ese hardware, todos esos elementos se minimicen, porque puedo manipular la J o la K en el flip-flop. Los flip-flops D nada más tienen una entrada, ¿no? Que es la D, y con el clock el D pasa a la salida. Entonces eso hace que toda la síntesis de funciones antes de la memoria se hagan más complejas, Okay. Entonces fue una primera maquinita para agarrar la idea de lo que es una máquina de estados. Acuérdense, la máquina de estados son, esquemáticamente se ve lo que son los diagramas de estados. Entonces siempre habrá un estado presente, entradas, y de acuerdo a eso viene la operación del siguiente estado.
Entonces siempre habrá el estado presente, las entradas y el estado siguiente. Y las salidas, entonces siempre constan de 4 partes, ¿sí? El estado presente, las entradas, el estado siguiente y las salidas. Y todo alrededor de esos 4 elementos es que gira todo el proceso para la síntesis de máquinas de estado. Entonces, hicimos de esto un buen rato, ¿no? De andar con maquinitas de estado. ¿Por qué? Porque las máquinas de estado nos dan la entrada ya después a lo que son los procesadores a lo siguiente nivel de circuitos digitales, ¿sí? Ok. Entonces, la tarea 4 fue algo muy sencillito, porque si mal no me acuerdo se refería eh, a una maquinita de 2 estados que lo habíamos definido nosotros en clase con flip-flops JK, y ya nomás dije que ustedes lo implementaran con flip-flops D, ¿sí? Entonces fue una máquina de 2 estados con flip-flops D. ¿Sí? Ok. Muy bien, ahora la tarea 5. La tarea 5 también fue otra máquina de estados. Detector de secuencia. En este caso fue una maquinita que detectaba el 100, y si no detectaba esa secuencia, no habilitaba una salida, ¿sí? Pues si le llegaba 101, pues bueno, tomaba el último 1 como el primer 1, o sea, porque no fue 100, ¿sí? Y si llegaba un 0, pues evidentemente no cambiaba al siguiente estado. Cuando llegaban unos iba a un estado, y ahí dependiendo de si llegaba un 0, si iba al siguiente estado, si llegaba uno se regresaba al estado anterior. O sea, era un poquito más complejo el diagrama de estados. Y la intención de enseñar este tipo de máquinas de estado, que son síncronas, o sea, que vienen con un reloj, es porque en todo lo que es protocolo de comunicaciones, ¿sí?, traen circuitos de este estilo, los DSPs o los procesadores de información, traen este tipo de circuitos de detección de secuencias, ¿sí? ¿Por qué motivo lo traen? Porque todos los protocolos de comunicaciones traen encabezados, formato de palabra, eh, número de bits, velocidad de transmisión, con el reloj, etc. Entonces, uno puede determinar cuándo le llega un encabezado, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese encabezado es una secuencia específica. El encabezado puede ser la palabra F8, por ejemplo, ¿no?, de 8 bits. Cuando me llega F8, ese es el encabezado de todo lo que va a venir después. Entonces yo tengo que detectar ese F8, y se hace de manera síncrona. Si la comunicación, como es actualmente, pues viene seriada, ¿no? Se entran los 8 bits y yo voy detectando la secuencia. Fue un F8, pues si es un F8, ya camino a lo que viene, ¿no? Que ya puede venir el formato de la palabra, si viene lógica negada, lógica directa, en fin. Entonces, esas maquinitas que parecen que son algo muy elemental, un jueguito de estar detectando ceros y unos, no, tienen su lugar en la electrónica digital, los detectores de secuencias. ¿Por qué? Porque a veces también se utilizan para detección de errores, ¿no? O sea, la secuencia viene, la palabra del dato viene, por ejemplo, en 8 bits, y luego se manda un bit de inicio, un bit de stop, luego un bit de paridad. Entonces, todo eso se tiene que detectar para saber si lo que llegó como dato no viene corrompido, o sea, no viene información falsa, ¿no? Una fake.
ahí. Entonces, esas maquinitas de estado que están en la tarea 5 tienen su importancia dentro de la electrónica digital. Se muestra con una secuencia nada más de 3 bits, porque eso nos lleva a diferentes caminos en la máquina de estados. Cuando se hace de más palabras, pues el diagrama de estados se hace más complejo, que lo viene a resolver la integración de más elementos en sistemas digitales, que fue lo siguiente. Entonces, la tarea 6 se refirió entonces ahora a Los colores, ¿no, profe? Así es, ok. Tarea 6, que era otra máquina de estados, y fue una máquina síncrona, es un secuenciador RGB, ¿sí? Sí, el secuenciador RGB, ¿okay? Que era hacerlo todavía con una lógica discreta. Aquí, o sea, todavía usamos flip-flops y todo el proceso que aprendimos de máquinas de estado. Entonces, si ven, máquinas de estado se llevó ahí al menos 4 tareas, ¿no? Máquinas de estado, ¿sí? Porque después de eso, pues ya viene lo que es la GAN, el arreglo genérico programable, y todo esto en lógica combinacional y secuencial nos lo sintetiza, y ya lo único que hay que entrar es a programación, ¿sí? A entrarle a sistemas de programación. ¿Ok? Entonces esto fue, y después hicimos ya en la GAL este mismo sistema secuenciador, ya con una práctica que se ve pues ya muy simple, nomás es capturar una tabla, ¿no? Una tabla en el programa, y ya el programa como tal, el compilador, pues genera todo, hace la síntesis de las ecuaciones, hace el quemado de los fusibles para que pues, uno ya lo pueda implementar simplemente en un circuito integrado. Total, ¿sale? Ok. Tarea 7. La tarea 7 era de con la GAL para un decodificador de 4 entradas a 2 displays de 7 segmentos, presentando del 0 al 15 decimal. ¿Sí? Entonces esa fue la tarea 7. O sea, ya en una GAL, para llegar a esto, o sea, entre la tarea 6 y la tarea 7, pues vino todo lo que fue GAL, o sea, que son los PLDs, que son las GAL, que son los EPLDs, las partes que los constituyen, que básicamente son 2 matrices, una matriz AND y una matriz OR. Y puede ser cualquiera de las dos programables o las dos programables para dar ciertas salidas. Y al final tienen toda la secuencia de flip-flops de salida, de memorias de salida, que se convierten en macroceldas, les llaman, porque ahí pues, se pueden seleccionar salidas 3 estados, salida negada, lógica directa, en fin. Entonces ya son macroceldas completas. En este caso
se toma mucho la GAL 22B10 porque no es muy chiquitita como podría ser la 16, pero tampoco es un CPLD muy complejo. Entonces, es una GAL que, como dice ahí, 22B10, tiene la oportunidad de tener 22 entradas y 10 salidas. Ellas, las salidas sobre todo están compartidas con parte de las entradas, ¿no? Entonces uno puede tener hasta 10 salidas, pero eso hace que entonces ya nomás tenga yo 10, 12 entradas, ¿no? 10 salidas. Se complementan ambos, entonces uno ahí va jugando con ellas. Y cada una de las posibles salidas de la OR, que son 10 OR, tienen diferente nivel de la matrizal. Puede ser pocas líneas de la matriz, una OR, o puede ser muchas también, ¿no? O sea, entonces también ahí empieza a entender el circuito en su esencia propia, que es las dos matrices, ¿no? La AN y la OR. Pues ya teniendo toda esa teoría de cómo están dadas, pues le entra uno al compilador universal, es un software todavía de muy bajito nivel, con toda su complejidad que tiene, no es tan amigable, ¿no?, como otros softwares de otro nivel. Entonces, en eso estábamos y eso fue lo que nos dedicamos las últimas clases, a hacer puros ejercicios ya con el CUPL. ¿Ok? Muy bien, hasta aquí. Este es el resumen de las tareas. Quieren que le entremos le estoy dando asesorías a 3 de ustedes sobre la tarea 7 y no nos salió. Bueno, Luis fue el que sí me mandó ya hasta la tarea. Entonces la tarea 7 era agarrar ese decodificador de 4 entradas y 2 displays, y el primero era pues, cómo manejo los 2 displays con esa GAL que nada más tiene 10 salidas, ¿no? Si los displays tienen 7 LEDs cada display, entonces tendría que tener 14 patas, ¿no? Pero no, el problema era sencillo porque nomás tengo que presentar del 0 al 15, ¿sí? Entonces ya se resuelve si agarro 7 salidas para el primer display y solo 2 salidas para presentar el 1 en el otro display. No necesito presentar más que el 1, ¿sí? Entonces ya con eso pues, quedan 9 salidas de la GAL utilizadas y ahí ya puedo presentar exactamente del 0 al 15 sin mayor problema. Esto será la primera lógica de pensamiento. Y la segunda es cómo le implemento yo en el CUPL, ¿no? Cómo hago yo mi decisión. Pues aquí había 2 caminos para hacerlos. O sea, agarro la máquina de estados como tal, o sea, como un sistema no síncrono, o sea, que no depende del reloj, pero de acuerdo a las entradas, qué salidas doy. Entonces hago mi tabla mi tabla de verdad, Entonces, se los voy a presentar para que lo vean cómo quedó resuelto. Voy a dejar de presentar de este lado de esta máquina, me voy a ir a la otra. Entonces, miren, ahí está. Habría que hacer esta tabla de estados, ¿sí? Esta tabla de estados de acuerdo al display que quieren usar. Hay displays que son de ánodo común y hay displays de cátodo común. Entonces, se manejan con la lógica totalmente invertida. O sea, si yo tengo que encender un LED, un display donde todos los cátodos están juntos, lo correcto es hacerlo con unos. O sea, que con unos yo prenda cada LED. Y si ese ánodo común es a la inversa, o
lo que hago es pues, jalar esos cátodos a tierra, porque el ánodo es común, los jalo a tierra y ya con eso voy encendiéndolos. Aquí se utilizó en esta tabla el de ánodo común. ¿Sí? Pues, ¿qué te decíamos? Es un decodificador. Pues yo tengo aquí desde el 0 hasta el 15, ¿sí? Que es lo que voy a presentar en el display. Entonces, con este 0, con las 4 entradas, la palabra binaria de 4 ceros, me debe dar el 0 a la salida, a los dos displays, me debe dar el 0. Entonces, los displays se prenden con los segmentos. Cada segmento o cada LED tiene una letra A, B, C, D hasta el G. Son 7 letras. La A es el LED de arriba, horizontal de arriba. La B es el vertical del lado derecho primero. La C es el vertical del lado derecho abajo. La D es el horizontal de hasta abajo. La E es el vertical de abajo del lado izquierdo. La F es el vertical del lado izquierdo arriba. Y la G es el LED central horizontal. Entonces, dependiendo de cuál de ellos se encienda, pues es el número que yo veo, o la letra, o el signo que yo pueda poner ahí, ¿no? ¿Sí? Pues para encender el 0, pues tengo que encender A, B, C, D, E y F, excepto la G. Y eso es lo que hace aquí esta palabra. Entonces, lo estoy encendiendo con ceros, entonces enciende la A, B, C, D, E, F y G. ¿Sí? Obviamente, como es el 0, el otro display, que nada más tiene la B y la C para encenderse, están apagados. Entonces, el primer display, el display del 1 me aparece apagado y en el otro me aparece un 0. ¿Sí? Okay. Y así está la tabla. Cuando me llega el binario 1, pues solo prendo el 1, o sea, solo prendo el B y el C del primer display, el número 1, y todos los demás apagados. Pues así está como está llenada toda la tabla. ¿Sí? Aquí solo se prende en el display 0 y, C y D, B y C, para el 1 en el primer display, el otro está apagado. Y así se llena toda la tabla. Entonces, ya que llené toda la tabla, de verdad, ¿sí? Entonces yo tengo que tomar la decisión de cómo sintetizo este decodificador. Entonces lo puedo hacer de dos maneras. Mi intención es que fuera lo más sencillo y que pues vimos 3 ejercicios de la GAL metiendo tablas. Pues en la tabla, pues yo meto mi primera tabla, que es este lado, ¿sí? Y la referencio, hago la referencia a la tabla de salida. Y ya el compilador hace toda la síntesis de las funciones booleanas. Si no, pues entonces ustedes tendrían que agarrar, por ejemplo, para este segmento, que es el B2, pues tengo que hacer mi mapa de Carnot, ¿sí? De él, ¿sí? Aquí está. Entonces tendría que hacer la suma de todos estos elementos, ¿sí? De aquí, para que la función se me haga válida así. Entonces también un primer mapa de Carnot con B2, otro mapa de Carnot con C2 y otros 7 mapas para cada uno de los siguientes segmentos del otro display. Pues aquí estamos hablando de 9 mapas de Carnot, pero se pueden hacer. Ustedes hacen los 9 mapas de Carnot y que además tienen la complejidad de que son de 4 entradas. ¿Sí? Entonces son mapas grandes. ¿Sí? Pero los pueden hacer y ahí ya tomar la decisión de sintetizar la función de acuerdo con ese mapa de Carnot. Entonces tendrían su función de D2, su función de C2 y así cada una de las funciones. Bueno, la tarea que me envió Luis está así hecha. O sea, él hizo toda la síntesis de las ecuaciones. ¿Está bien? Es muy buena práctica, ¿no? Entonces, la intención era hacerlo de una manera más sencilla en la GAL, haciendo una referencia de tabla. Okay. Que eso fue lo que yo hice y de lo cual tuvimos problemas la clase pasada. Pues ahí les va.
Sí, en la clase pasada estuvimos tratando de meter la tabla en el CUPL, ayudándoles yo ahí, y pues sí nos generaba el archivo .jet para ya simularlo en el Proteus, pero no jalaba en Proteus. Entonces, yo, pues, ¿ahora por qué? Y esa es la complejidad de estos softwares, como ya son softwares muy elementales, yo no me he puesto a leer mucho de ello. Sin embargo, ayer pues no me quedó otra, me tuve que poner a estudiar y lo voy a abrir. Okay. Entonces, mira, ahí en pantalla ustedes ya tienen ahí lo que es el proyecto como tal de Statare. Evidentemente tiene 4 entradas, están las 4 entradas, y tiene 9 salidas, que son del primer display estas 2, y del display de más uso, pues los 7 segmentos. Entonces aquí están todas. Y después ya se captura la tabla esta que vimos acá en Excel, pues aquí está, ¿no? O sea, el comando es tabla y referenciamos las 4 entradas y igual mayor estas 4 referencialas a estas 9 que están de salidas, es nomás. Entonces, sin las 4 tengo un 0, va a corresponder a estas salidas, a estas 9 salidas. Es lo que se hace aquí, ¿no? O sea, si tengo estos 4 ceros, eso corresponde a que tienes que generar estas 9 salidas. Y así, si yo tengo, por ejemplo, el 6 aquí, ese 6 binario se referencia a estas 9 salidas. O sea, así se captura la tabla con una llave y finalmente se cierra con la llave. Entonces, ok, bueno. Si vieron en la hojita esta de Excel, ¿sí? Aquí, para poder yo discriminar, o sea, diferenciar entre lo que es el display 1 y el display 2, que nada más tiene 2 segmentos, pues se me ocurrió ponerles A1, B1, C1, D1, E1, F1, G1, ¿sí? Y luego los otros, pues para que se vea que es del display 2, les puse B2 y C2. Eso fue lo que se ocurrió. Bueno, pues el problema es describir esto igualito en el CUPL. Si ven aquí no está igual de escritos. O sea, pero bueno, le tuve que cambiar. Aquí habíamos puesto el B2 y aquí abajo en la H el C2. Y luego aquí G1, F1 y así. Les pusimos. Bueno, resulta que el CUPL, uno le puede meter, y eso yo ya lo había visto en alguna otra ocasión, uno le puede definir qué tipos de flip-flops quiere que opere el compilador para que así sintetice las funciones, ¿sí? En este caso la 22B10 nada más tiene flip-flops D, pero si yo voy a definir ese tipo de flip-flops, le puedo poner un punto D a la descripción, o sea que lo haga con punto D, o sea con flip-flops tipo D. Algunos otras GALs o PLDs, uno le puede poner punto J, y eso ya le va a decir al compilador que utilice flip-flops JK. ¿Okay? Bueno, en este caso, el que yo le ponga un 1 a esas descripciones de variables, porque estas son variables que van a ir, están dadas en una pata, pero son variables. La B2 es una variable que puede ser 0 o 1, y así cada una de ellas, inclusive las entradas son variables, ¿sí? Son variables. Pero si yo aquí le pongo un 1, sobre todo un 1, le puedo poner también un 0, ¿sí? Si le pongo un 1, le indica al compilador
que debe de haber una habilitación de esa pata, un output enable. O sea, yo la puedo habilitar o no habilitar con otra pata, ¿sí? Lo peor del asunto es que no te aviente error el CUPL, ¿sí? Yo le puedo poner unos y dos a esas patas y el compilador no te aviente error, porque debería de haber error por la siguiente lógica. Si yo estoy definiendo que va a haber un output enable, o sea, de una patita que habilite las salidas o no las habilite, ¿sí? Si yo pongo esa patita, el CUPL debería de buscar dónde está esa pata de entrada, que tendría que ser otra entrada, no las 4 del binario, sino otra entrada que sea el output enable. Si se habilitan las salidas, entonces pum, ya corre la máquina de estados. Pero si no están habilitadas, todas esas patas están en cero. Entonces era lo que ocurría aquí. Como aquí le habíamos puesto, por ejemplo, aquí voy a poner G1, ¿sí? Quiere decir que esa pata G necesita habilitarse a través de otra pata, o sea, que se habilite la salida para que empiece a hacer su función, ¿sí? Pero esa otra pata pues no la teníamos definida, entonces el output enable nunca se daba. Entonces estas patas G, de la G a la K, todas siempre estaban prendidas. ¿Por qué? Porque siempre estaban en cero, porque no entraban en función, porque les faltaba la habilitación de esa pata. Eso es parte del compilador. Quitándole eso, el sistema funciona sin mayor problema. ¿Okay? Entonces, ya teniéndolo así, pues se captura simplemente la tabla y ya aquí se le da el run y lo compila, etc. Entonces, voy a encender Proteus para que lo vean. Ok. Aquí está cableado. La tarea 7 está cableada, ¿sí? Martín me mandó su esquemático de Proteus, pero yo lo tuve que rehacer porque eso ocurre con los softwares. El software que tiene Martín instalado en su máquina es una versión más reciente que el que yo tengo aquí en esta máquina. Entonces, pues, cuando llegó su archivo, yo lo intenté abrir y pues, no lo pude abrir porque es una versión posterior a la que yo tengo aquí. Pues mira, aquí están los displays, son de ánodo común, tiene una patita de donde se meten los 5 volts. ¿Sí? Entonces, en la novena patita se mete la fuente. Y aquí, acuérdense que estos deben de llevar resistencias. No están puestas las resistencias ahorita, nomás para la simulación. ¿Ok? Y vamos a meter el archivo JED. A ver, es que no es Está. Entonces ya está el archivo que compila el CUPL. Y yo aquí ya le puedo dar la simulación. Y pues ahí está, ¿no? Ahí está el 0, ahí está el 1, el 3, el 2, el 6, el 4, el 5, el 7, el 6, el 8, el 9. En el siguiente debe de encenderse el siguiente display. Ahí está el 10, el 11, el 12, el 13, el 14 y el 15. Pues todos se simulan. Lo que no lográbamos en la asesoría. ¿Por qué? Pues porque ese 1 en la descripción de patas, pues
nos deshabilitaba las salidas. Todas las salidas aquí las veíamos en 0. No era el caso de las de acá del segundo display porque tenían el número 2. Entonces el número 2 sí no lo toma como un output enable, el CUPL. ¿Okay? En una de las clases les compartí, les mandé el manual de programación, el manual de usuario del CUPL. Entonces ahí fue en ese manual que me metí y dije, bueno, ¿cuál es el problema? Y ya, pues a ver, lo voy a cambiar. Le cambié y ahí está ya funcionando en la tarea sin mayor problema. ¿Ok? Muy bien. Miren, vamos a hacer un viaje por lo que tiene lo que genera el CUPL. Vamos a ver los archivos de este decodificador de 7 segmentos, 2 displays. Voy a abrir este. Este es uno de los archivos que genera. Este es el archivo .doc que genera el CUPL, donde viene pues toda la descripción del decodificador, ¿no? Totalmente. Y aquí están la suma de productos de cada una de las salidas. Esta es la salida del LED A. El LED A está aquí, ¿no? O sea, depende de las 4 entradas totalmente y hace una AND, aquí es una AND de 4 entradas, ¿sí? Y una OR, otra OR y otra OR. Entonces, pues esta es una función lógico-booleana, diría muy bastante compleja, ¿no? Okay. Que eso fue lo que hizo Luis, o sea, sacar estas ecuaciones. Felicidades, man. Dijo, bueno, ya hay ayudas allí. Entonces, vean, hay otras, por ejemplo, el LED B tiene menos peso, el LED C también tiene menos, su función es más sencilla, el LED E también, su función es mucho más sencilla, y así, ¿no? Obviamente la H y la I, que son del segundo display, pues sí tienen unas funciones muy básicas, ¿no? Porque solo las partes de abajo es que están acá, ¿sí? Pues vean, miren, aquí están los output enables, ¿sí? Ahí están los output enables de las patitas que ahorita están habilitados, o sea, lo hace de manera automática. Y aquí está todo un resumen de lo que tiene hecho la GAN, o sea, ya como términos, ¿no? Aquí está, ¿no? Por ejemplo, tiene 4 productos, ¿sí? Y tiene 2 sumas, Y aquí nos da un resumen de lo que tiene esta patita, o sea, esta patita que estamos usando, cuando mucho puede sacar 8 términos. Si como nomás estoy usando 4, no hay problema, la puede implementar. Si yo esta función me fuera de más de 8 términos, no la puede implementar la GAN. Ya nos pasó en un ejercicio que no nos corría porque en esa pata no podía hacer la síntesis de toda la función lógica. Ahí está, no la podía implementar. Pues aquí en este resumen, pues sí se logra ver, ¿no? Entonces, la que tiene más términos es esta, la F del primer display, pero está en una pata que puede tener hasta 16 productos de términos, ¿no? Entonces, no hay problema. La implementa como tal. Aquí está, estas son los open enables de las funciones de salida y que son digitales. O sea, son variables por default, que son variables digitales. Y aquí está el mapa de fusibles de cada uno de las patas de la GAN. La pata, estas dos son reservadas. La pata 23 no está usada, lo cual es correcto, pues estamos usando nada más de la 22 para abajo.
De las 10 posibles salidas, esta no la estamos usando. Y eso hace que no haya ningún fusible cerrado. Todos los fusibles están abiertos de esa pata. No está funcionando. De la pata 22 se están implementando este pedacito, ¿sí? Todo lo demás no está implementado como productos de más términos y min términos. Y aquí hay 3 que no están implementándose. Aquí estos 3. Y así uno puede ver todas las patitas, ¿no? Decíamos que esta es la que más tiene usadas, esta, que es la F. Y si ven la F, pues sí está agarrando 6 renglones, ¿no? 6 renglones para hacer toda la función booleana de la pata. Y así está. Esta también tiene un buen nivel. Y así te va presentando el mapa de fusibles. Finalmente, como no lo estoy abriendo en el blog de notas, no sale bien esta figura porque es un .doc, el documento, pero aquí están las patitas de la GAL, en resumen, ¿no? Las 4 entradas y todas las salidas. La 23, si ven, pues no está siendo usada, todas las demás sí. Este es el resumen. Este es un buen documento para leerlo cuando ya se implementa, ¿no? Este es el programa, lo pone aquí como el archivo PLD, que es todo el editor del texto, ¿no? Aquí están, y aquí está la tabla que se implementó. Ok, ¿hasta aquí alguna pregunta o duda? Yo sí tengo una pregunta, profe. A ver, Guillermo, bien. Cuando vamos a meter la tabla en el CPUL, ¿tiene que ser en altas cuando va a ser para 0 forzosamente? Es decir, en 1. Porque, bueno, yo también tenía la tabla ya hecha y todo, pero a la hora de compilar el programa, me manda errores que no están definidos, dice. Eso era lo que quería ver también. Profe, tiene su micrófono, no lo estamos escuchando. Perdón, Guillermo, mira, si quieres compartirlo para que podamos ver dónde está el error, o quieren que abunde un poquito más de lo que es display, ¿por qué ánodo común? ¿Por qué cátodo común? Más que nada es en el simulador, en el que, a ver, deje ver si mis datos dan para compartirle. A ver, déjame, dejo de compartir de este lado. Sale. Sí, Ángel. ¿Sí? Sí, ya saben que esa es responsabilidad de ustedes, nada más que si me las entregan a las 12 del último día de certificación, pues ya va a estar complicado que las revise, ¿no? Sí, ya les dije, yo no tengo término para eso, no, no lo hago, pues eso no tengo ese formato de profesor, ¿no? O sea, ahí están las tareas, pues, es responsabilidad de ustedes, ahí está, ese es el modelo de esta universidad, Ángel, pero que luego lo agarran como una escuela tradicional y no es así. O sea, el modelo filosófico, la base filosófica de esta universidad es diferente a la del Politécnico, es diferente a la de la UAM, es diferente a la de la UNAM, sobre todo. La corriente filosófica, creo que hay un montón de corrientes filosóficas, ¿no? Por ejemplo, toda la corriente filosófica del utilitarismo, hoy en día si pueden leer algo de utilitarismo, es muy interesante la corriente filosófica del utilitarismo, que uno tiene que ser útil en la vida, o sea, a nivel social y a nivel
como teoría humanística, ¿no? Uno tiene que ser útil. Y está muy interesante la teoría filosófica, o sea, la corriente filosófica del utilitarismo. Pero esa corriente del utilitarismo vino a desembocar hace 30 años en el neoliberalismo, que el George Soros la cambió. ¿Sí? El Soros cambió la frase básica del utilitarismo, la cambió a que tú eres útil mientras dejes lana. ¿Sí? Si tú no dejas lana y no creas riqueza, no eres útil para esta sociedad ni para esta humanidad. Entonces eres desechable. Entonces ese cambio vino a dar al traste socialmente en 30 años. Eso hizo que los más útiles, así entre comillas, se enriquecieran, ¿no? Entonces son los utilitaristas máximos, ¿no? Tener un chorro de lana y todo el mundo anda tras la lana y lo importante es la lana, etcétera, etcétera. No digo que no es importante el dinero, ¿no? Pero no a esos niveles sociales, totalmente. La corriente filosófica del fundamento educativo de la UNAM es el positivismo como corriente filosófica, ¿sí? En el sentido de que la UNAM te orienta hacia lo positivo, hablando en términos humanistas, hacia lo positivo de la humanidad te orienta la UNAM, y eso hace que tú seas una persona que sana, limpia, etcétera, y que busque lo positivo de la vida, y eso te va a dar la formación educativa, etcétera, tal. Eso pues da movimientos a situaciones de justicia social fuertes. Todos los universitarios de la UNAM tenemos una formación en lo que es la justicia muy fuerte. Por eso nos dicen porros, grillos, etcétera, ¿no? Porque cuando vemos una desigualdad, pues no nos gusta, no nos agrada, ¿sí? Pero es por la corriente positivista que se nos formó, y los que entramos desde la prepa a la UNAM, pues más, ¿no? No así el modelo de la UAM ni el modelo del Politécnico. Son totalmente diferentes al de la UNAM. Bueno, esta universidad, la UACM, agarró una parcialidad de lo que tiene el Politécnico, ¿sí? Lo agarró en el sentido de la corriente filosófica se llama constructivismo, ¿sí? Y es construir, ¿sí? Entonces uno pone una base para que ustedes construyan a partir de esa base. Y en el sentido totalmente positivista, ¿sí? Pero práctico, no tan teórico como es la UNAM, ¿sí? Sino construir, y es construir socialmente, no utilitarista, es construir socialmente. Y por eso tiene lugar aquí pues las situaciones de bases, de tener todas las expresiones sociales dentro de la universidad, no solo las físico-matemáticas, sino las tres, y por eso la división que tiene la universidad de 3 colegios, ¿sí? Pero todo está alrededor del constructivismo. Y eso implica que ustedes tienen que construir por sí mismos, o sea, uno les va a dar la base y ustedes tienen que construir a partir de esa base, ¿sí? De ahí desarrollar. Entonces, es una corresponsabilidad de que el docente pone la base para construcción, pone los cimientos de la construcción, y ustedes tienen que responder en su corresponsabilidad, en su responsabilidad, a caminar. Nosotros ya no somos discípulos de nadie, ni queremos tener discípulos. O sea, lo menos que queremos, inclusive si ven, no se nos debería de decir maestros, esa es otra cosa. Como tampoco se les deberían decir a ustedes alumnos, ¿sí? Hasta plasmado en la normatividad de la universidad está la situación de estudiantes.
no alumnos. Son diferentes. Ustedes le entran, van a ver que son diferentes. Entonces uno pues, les pone la base para que estudien y de ahí construyan. Cuando uno deja una tarea, una práctica, un proyecto de certificación, es corresponsabilidad de uno para que utilicen las bases y desarrollen eso ustedes. Pues cuando lo tienen que desarrollar, pues eso yo no lo pongo, eso está terrible. O sea, si sabes que te toca a ti, es tu responsabilidad y tienes de límite mañana a las 10 de la mañana. Y si no lo entregaste, cero. Está fuera del lugar del modelo educativo de la universidad. Totalmente. Pues aquí está, aquí tienes todos los elementos que yo creo he puesto en ti. Ahí están todos los elementos. A ti te toca. ¿Sí? O de a ti, de acuerdo a tu formación, a tu desarrollo, pues te tiene uno que dar el tiempo para que lo desarrolles, para que construyas. Pero si al final también te pongo tiempo, pues ya, adiós modelo. ¿Sí me expliqué? Entonces, adelante, no te angusties, tienes 3 semanas para hacer todas las tareas, bueno, eso sí ya te toca a ti, ¿no? Si no han entregado, no hay problema, siempre que llegue un correo a mi buzón, yo tengo unos correos atrasados, eso sí me queda claro, pero ya ahorita la semana que entra, pues ya me voy emparejando, ¿no? Y ya si tengo algunos comentarios, ahí se los haré de manera directa. Si no les llegan comentarios, es que sus tareas van bien, ¿eh? No se angustien tampoco. Es que el profe no me ha dicho si estoy mal, si estoy bien. O sea, si yo las reviso y digo, bueno, pues está en lo normal del promedio de los estudiantes, pues ¿para qué los angustio más, no? Pues regreso una tarea que tienen que volver a hacer, pues eso es terrible. ¿Sale? Dale, Guillermo. Mire, profe, esto es lo que le comentaba. Pasa que yo tengo aquí la tabla, tal cual la metí acá. Yo ya la tenía diseñada según. Y cuando la escribí acá en el CPUL y la traté de compilar, me mandó todos estos errores, que según estaba un símbolo Que no estás bien usando el definido. símbolo inapropiadamente o una sintaxis anterior causa que ese error sea impropio. ¿Eh? Entonces, de hecho, esa era la asesoría que quería. Ok. Pero no sé, bueno, según yo está bien definido, pero Ok. según yo. Sí, ¿por qué pones campos? Se me hacía más fácil así para manejarlos, pero igual se los puedo quitar. Yo creo que hay que ponerlo, okay, sí, yo creo que hay que ponerlo ahí, o sea, que le cambies ahí a como ¿Así se entero? define la tabla, sí, así a como se define la tabla, ¿no? Y aquí también hay un detalle, o sea, bueno, depende de qué peso le des allá a la tabla, está bien. Eso era lo que me refería precisamente, si la tabla necesitaba ser en altos precisamente para cuando es un 0, porque yo la tengo al revés de como la tiene usted. Sí, es lo que te digo, yo por eso preguntaba yo ahorita que si quieren que abunden lo que son los displays, porque yo creo que a lo mejor ahí es donde tienen, no comprenden cómo es el display y su funcionamiento. Sí, si quieres ahorita yo lo hago ahí. Pero, Sí, mira, porque por bueno, ejemplo, ahí tienes tú, o sea, es correcto porque los estás manejando con unos, pero tienes que meter un display de cátodo común. ajá, ¿Sí? sí, uno al revés del que usted tiene, sí. Exactamente. Y yo Sí, lo veo es y que está tengo bien. entendido que uno funciona con corriente y el otro con tierra. Exactamente. A uno le tienes que encender con unos y el otro con ceros.
simplemente. Ajá. Pero ahí, así como yo veo la tabla, está bien la tabla. O sea, al menos en el 0, yo veo que prende el 0, porque la G no prende con 0, Ah, ¿no? sí. Así es. Sí, Ok, de ya hecho viste ya cómo me, se me quitó. compiló. Creo que sí Pero eran el los segundo campos. tiene el CUPL, o sea que dices, "Chis, ¿y ahora qué hice?" O sea, y acepta los comandos, porque si lo ves, acepta el field, acepta el campo. Tengo un campo de 4 palabras, un campo de 9 palabras. Pero es probable que el campo de 9 no lo alcance a abarcar, que nada más agarre de 8, por ejemplo, o de 7, de 6. Pues Sí, habrá que irse al manual de usuario para ver, pues, ¿por qué no puedo definir un campo de 9 salidas? ¿No? sí, sí. Esa era la duda más que nada, porque no me Pues estaba ya lo ves, ahí generando. está resuelta. Sí. Y ese es ese compilador. Se enfrenta un maestro en electrónica digital. Pues yo ahorita tenía desde 2013 que no daba digital 2, entonces pues volver a recordar después de 8 años, es todo algo de... Ah, caray. Se guardó en otro lado. Sí, Bueno, se ahorita guardó. lo checo eso. Órale. Es que ya hasta lo tenía todo aquí. Nomás que ahí no te van a encender los displays, si lo ves, Ah, ¿no? sí, falta lo de aquí. Exactamente, esos displays los vas a tener que poner, y es que esos son de ánodo común, o sea, Ajá. te van a encender los LEDs al revés. Sí, 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 esos son detalles técnicos. Nomás era exacto. para presentarlo. Tienes que cambiar ese display y ya va a jalar sin mayor problema. ¿Ok? Sí, profe. Bueno, Muy bien, muchachos. ¿Alguna gracias. otra pregunta? Yo, ¿Duda? profe, A ver, Julio, dale. en el caso de que saquemos las tablas de verdad por cada salida, ¿el integrado se cambiaría por flip float o se queda igual? Se queda igual. Ahí no hay, ¿no? Nomás que en lugar de poner la tabla, pues tú pones las ecuaciones booleanas, ¿no? Las defines. A es igual a, ahí la defines completa. ¿Sí? Ah, ok, La, ok. la B, la defines completa. Como hicimos las primeras prácticas de CUPL, que metes el negado es el signo de admiración hacia abajo, la AN es el, el asperson, el hashtag es la OR, o sea, como las define CUPL, ¿no? Y ya, ahí Ok, profe. capturas la ecuación y digo que ese así me lo mandaron y está bien, ya lo vi, dije, está bien, pues muy buena chamba, ¿no? Ahí estar haciendo la síntesis de las funciones, pero también en alguna ocasión por ahí les mostré que hay una calculadora online, o la puedes bajar como aplicación de minimización de funciones booleanas, ¿no? Entonces tú le metes ahí el mapa de Carnot y esa calculadorcita que puedes hacer en línea ahí en la web, o la bajas al escritorio y ahí la corres en el escritorio y te minimiza los términos. Se puede ser buena ayuda y también es válido, muchachos, o sea, es válido, o sea, no hay problema. O sea, el hecho es de que finalmente van a hacer el mapa de Carnot, o sea, lo van a trazar con todos sus unos y ceros. Y ya como hace la síntesis, pues ahí sí ya no va a ser a mano, sino con la calculadora, y ahí les va a salir la minimización del término, pues ya se lo capturan en el CUPL y ahí funciona. ¿Eh? Ok, profe, gracias. ¿Ok? ¿Algo más? El lunes planteamos ya todo el proyecto. El proyecto, mi intención es a ver si el lunes tengo chance ahorita porque ya no se da. Yo quería mostrarles también una aplicación ya real de circuitos digitales, todavía de una lógica elemental muy sencilla, pero que son muy válidos. Este es un sensor, me parece que es un sensor se me va de qué es un sensor de polución, de nivel de contaminación ambiental. ¿Sí?
y ya viene el sensor hecho, o sea, así tal, hecho, y te entrega 2 bits con sus 4 combinaciones, 00, 01, 10 y 11. Te entrega 2 salidas, el sensor ya como tal. Te entrega esas 2 salidas y ya tú con simples compuertas puedes poner el nivel de polución. Si no hay tanta contaminación, baja, media o alta. ¿Sí? O sea, es un decodificador de 2 bits a 4 salidas. ¿Sí? Y ya con eso, pues tú puedes poner un semáforo de LEDs, ¿no? O una alarma en el caso final. ¿Sí? Y es bien práctico, o sea, y el integrado existe, o sea, el sensor existe y es muy sencillo. ¿Sí? No necesitas una GAI ni cosas así, pero son cuestiones ya prácticas de la electrónica como tal. A ver si el lunes tenemos chance y lo vemos. ¿Sí? A partir del lunes es la clase formal para ver todo el proyecto y de ahí en adelante yo voy a seguir llegando aquí a mi espacio de trabajo, voy a seguir abriendo la clase, ¿sí? Quien quiera entrar es nada más para asesorías de la parte final de la materia. O sea, si tienen alguna duda del proyecto, si tienen alguna duda de una tarea, etcétera, ahí lo podemos ir caminando las siguientes 3 semanas, sin mayor problema. ¿Ok? ¿Sí? La clase va a estar abierta, o sea, va a haber 10 u 11 sesiones abiertas para quien quiera entrar. ¿Sí? Y ahí ya vamos caminando a puras asesorías para que terminen bien su proceso de certificación. ¿Sale? Sí, profesor, está bien. Sí, Profesor, gracias. Gracias, profe. Pues órale, pues, pasen un buen día, nos vemos el lunes. Hasta luego, profe. Igualmente. Bye. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta lunes. Hasta luego, profe.